Voy a poner pausa. Denos 5 minutitos, por favor, para comenzar. Muchas gracias. A ti, Carmen. Pues se va a ir completa porque aquí no sé cómo ponerle pausa. Pausa. Ya vi. Queridas compañeras, estoy apenadísima porque le tuve que poner pausa a la grabación porque nos tardamos en empezar. Soy una piedra con ojos, lo que queda grabado para la eternidad. Sí, cómo no. Y estamos, y entonces lo bueno es que estamos en confianza. Como este es un negocio de personas, lo trabajamos en confianza y lo más importante son las relaciones. Entonces voy a volver a molestar a Chico para que nos cuente quién es y por qué nos está dando esta presentación. Quiero decirles que estamos muy honradas y muy agradecidas y muy orgullosas de que Sachiko forme parte de nuestro grupo y tiene todo para enseñarnos. Aquí habemos muchísimas personas interesadas en la vida en general. Y bueno, pues, o sea, entre el agua, las plantas, el aire y todo lo que hay que conservar. Qué padre, acaba de dar un concepto que casi me desmayo del sistema cerrado, casi me muero. Yo creo que entenderlo y me parece muy bien que comiences con eso, está padrísimo. Bueno, pues justo para si alguien va a querer ver la grabación o compartirla, les la vuelvo a presentar. Sachiko Chiriguchi es compañera nuestra y ella es quien nos va a dar esta presentación. Le voy a pedir que ella hable de sí misma y comenzamos de nuevo rápidamente. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Sachiko Chiriguchi, soy egresada de la Facultad de Ciencias, estudié biología y durante 33 años trabajé como consultora ambiental. Actualmente, pues me interesa la educación ambiental, sobre todo para hacer conciencia de las soluciones que podemos obtener para arreglar estos problemas ambientales que actualmente sufrimos, ¿no? Entonces, pues comienzo con la plática. Entonces, el planeta es un sistema cerrado. ¿Y eso qué implica? El planeta quiere decir que los recursos que existen son, bueno, los recursos que existen ya no, esos son los que vamos a tener, no vamos a obtener ningún otro recurso extra. En el caso de suelo, aire o agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos que es una cuenta de banco, nos dan una cuenta de banco con dinero y nos dicen, ese dinero te tiene que durar para ti el resto de tu vida y para el resto de tus generaciones, de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Es tu obligación cuidar ese dinero, invertirlo, hacerlo crecer y cuidarlo, o lo puedes desperdiciar y en tu generación acabártelo y las siguientes generaciones no van a tener. Y eso mismo va a pasar con el agua, ¿no? Entonces el agua que sí existe es el agua que hay, no va a haber más. Si la ensuciamos, así la vamos a tener agua sucia y esa es la que vamos a tener que utilizar. Entonces, esa es la importancia de que entiendan que el planeta es un sistema cerrado y eso es para todos los recursos. El suelo, no hay más suelo, ese es el suelo que tenemos, no va a haber más, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de saber que el planeta es un sistema cerrado. No funciona. Bueno, el planeta justo funciona a través de ciclos, ¿no? Entonces, los ciclos, por ejemplo, está el ciclo hidrológico. En el ciclo hidrológico es el que nos enseñaron en la escuela. Llueve, se infiltra, ¿no? Llueve, se infiltra y esos son los acuíferos, es donde está almacenada el agua que obtenemos a través de pozos. El parte de la lluvia se va a los ríos y a los lagos y de los ríos llega al océano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución del agua en nuestro planeta? 97% es agua salada.
y del 3% que tenemos agua dulce, se considera que menos del 1% es fácilmente accesible al humano. Es decir, creo que 2% está como hielo en los polos, y el otro porcentaje de agua, por ejemplo, puede estar a 600, 700 metros, lo que implica mucho trabajo obtenerlo, ¿sí? Entonces, ese es, por ejemplo, el ciclo hidrológico. ¿Cuáles son los problemas ambientales que tenemos? Básicamente son porque modificamos esos ciclos ambientales, ¿no? Entonces, en los ciclos ambientales, o sea, el ciclo hidrológico, modificamos nuestro ciclo hidrológico, ¿cómo? Pues contaminamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México tenemos que el 70% de nuestros ríos y lagos tienen algún grado de contaminación, 70%. Tenemos acuíferos, que es el agua subterránea, el 24% está sobreexplotado. Parece poco que el 24%, pero en ese 24% es donde estamos concentrados la mayor parte de la población. Es decir, la mayor parte de la población estamos en lugares donde el agua subterránea está sobreexplotada. ¿Y eso qué significa? Que sacamos más agua de la que se infiltra de la lluvia y que llega. Entonces, creo que sacamos 2 veces más y un porcentaje es el que se infiltra. Entonces, nos vamos a quedar sin agua subterránea. El otro es el crecimiento de las zonas urbanas. ¿Cómo es que las zonas urbanas afectan al ciclo hidrológico? Al tener una plancha de concreto del tamaño de la Ciudad de México, obviamente el agua no se infiltra, se escurre. ¿Y a dónde se escurre? Al drenaje. Y el drenaje va con todo el drenaje de agua sucia. Entonces, pues el agua de lluvia cae al drenaje y el drenaje pues ensucia esa agua limpia, ¿no? Entonces, este es el problema de las zonas urbanas actuales. Este es, por ejemplo, aquí está la modificación. Esta es toda la basura que llega al océano, ¿no? Se consideran, actualmente hay creo que una isla de basura en el océano que es casi del tamaño o más grande que Australia, ¿no? Entonces, ustedes imagínense eso. Ahora, el plástico no se queda ahí, el plástico se va degradando con el suelo, el aire y el agua. Se va haciendo un microplástico y ese microplástico se lo comen los organismos marinos, los peces, y al final nosotros comemos estos peces, ¿no? Y los peces, entonces se dice que ya los humanos ya tenemos plástico circulando en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esta es la importancia. Aquí están las zonas urbanas, la Ciudad de México, el drenaje, que podría ser nuestro drenaje, que va directo a los ríos, y de aquí sacamos el agua, y entonces acá abajo el agua pues está acabando. El otro problema con el agua subterránea es que cuando contaminamos el suelo, esa contaminación llega a los mantos acuíferos. Entonces, por ejemplo, en Salamanca, el acuífero ya han detectado metales pesados, ¿no? Y esa agua es la que toman, ¿no? Entonces, esos son los problemas que hemos hecho al ciclo hidrológico. Esta es la superficie de la zona urbana de la Ciudad de México, bueno, de la zona metropolitana, porque ya compartimos con la ciudad, con el Estado de México. Entonces, si se fijan, en el año del 80, esa era la mancha urbana. En el 2000 es la cafecita, en el 2010 es esta verde, y en el 2017 son estos pedacitos. ¿Cuál es el problema? Que la zona urbana ha crecido 3 veces más que la población. Es decir, empezamos a hacer lugares de desarrollo urbano de bajas densidades, pero es, o sea, no va de acuerdo a la población. Entonces, una política ya a nivel mundial es hacer crecimientos verticales. ¿Por qué? Porque ocupas menos espacio y ese espacio lo puedes dejar para áreas verdes, para bosques, para que se infiltre el agua y conservar los ecosistemas, ¿no? Entonces es muy importante, si se fijan, ya desde el 2010 hay una fragmentación, o sea, no hay un crecimiento continuo, sino hay una fragmentación, y además desde el punto de vista urbano, dar servicios de agua potable, de drenaje, de electricidad, es más complicado porque está fragmentado. Entonces,
si bien no es muy agradable vivir todos aglomerados, desde el punto ambiental sí nos conviene porque conservamos otros ecosistemas que nos van a proveer de todos los elementos que nosotros necesitamos. México ocupa el primer lugar en el consumo de agua embotellada. O sea, consumimos una cantidad impresionante de agua embotellada, ¿no? Entonces, y esto, en México no tenemos el reciclaje que debería. Si bien dicen que las botellas se pueden reciclar, pero si no tenemos un buen sistema de reciclamiento de plástico, ese plástico acaba como basura y ya vimos que la basura acaba en los océanos, ¿no? Entonces, el agua embotellada, ya se han hecho varios estudios, no necesariamente el agua embotellada tiene mejor calidad que el agua de llave, no necesariamente, ¿no? De hecho, hay algunos estudios en donde muestran que dentro de su muestreo la mitad de las botellas tenían bacterias coliformes, ¿no? Y entonces no necesariamente al comprar nosotros agua embotellada nos está garantizando que el agua está de buena calidad, ¿no? Entonces, aquí es donde dicen coliformes embotelladas en donde exceden los límites nacionales e internacionales permitidos para el agua potable de consumo humano. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer sobre el consumo de botellas de plástico. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué tenemos carencia de agua? Pues podemos decir que es el gobierno, que las empresas, pero en realidad los usuarios tenemos un buen porcentaje de culpa. Entonces, una persona en la Ciudad de México, de acuerdo a la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México, consumimos 380 litros por persona por día, ¿no? Eso significa que son casi 40 garrafones de 20 litros por persona por día. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estamos consumiendo 200% más de lo que se recomienda, es decir, estamos gastando 200 litros de más, ¿no? Entonces deberíamos de vivir con 100 litros por persona al día. Es decir, este es uno de los factores por los cuales hay escasez de agua. Una llave abierta gasta 24 litros por 2 minutos o 12 litros por minuto. Nosotros para vivir necesitamos en promedio 2 litros de agua, ¿no? Eso quiere decir que en 2 minutos ¿qué cantidad de agua gastamos? ¿No? Entonces, dejar una llave abierta, 30 segundos son 6 litros. Son 3 veces lo que nosotros ingerimos, ¿no? ¿Cuál es la distribución del gasto del agua? Saber en dónde gastamos nos permite saber qué tenemos que cambiar para ahorrar y no desperdiciar el agua. Entonces tenemos en la regadera son 200 litros, es decir, que son 10 garrafones de 20 litros en una ducha de 10 minutos. En realidad, de acuerdo, nos deberíamos de tardar menos de 5 minutos, ¿no? El otro es en el excusado. Gastamos por cada descarga, bueno, en promedio en México son 7 descargas por persona, ¿no? Entonces, en total son de 42 a 63 litros dependiendo del excusado, porque hay excusados que gastan 4 litros, pero hay los más viejitos gastan 16 litros, ¿no? Entonces depende de eso, pero bueno, son 3 garrafones de 20 litros que nos gastamos en el excusado. Para la lavadora, ¿no? Una carga completa de lavadora gastamos 100 litros de agua, ¿sí? Y para lavar los trastes gastamos 119 litros al día, dependiendo del tamaño de la familia, pero digamos que en promedio de 4 personas. Actualmente se busca hacer conciencia de lo que gastamos en el agua. Creemos que nada más gastamos el agua al abrir el grifo, o sea, al abrir la llave, pero no es verdad. Todos los productos que consumimos a lo largo de su proceso, transporte, empaque y hasta que llegan hasta nuestra casa, se gasta agua, ¿no? Entonces,
A este concepto se le llama agua virtual y eso se ha hecho para hacer conciencia de que todos los productos que consumimos requieren agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, una papa de 100 gramos gasta 25 litros, una manzana 70 litros, un kilo de maíz 450 litros, un kilo de pollo 2.800 litros, un kilo de carne 16.000 litros. Me preguntaron ayer que por qué 16.000 litros un kilo de carne. Pues porque a la vaca hay que darle, come pasto y el pasto hay que regarlo, ¿no? Hay que darle agua, hay que darle mantenimiento a esa vaca. Además, en particular la vaca sí genera los gases de efecto invernadero, ¿no? Creo que iba a venir la misma. Entonces, bueno, los alimentos naturales gastan menos agua, pero los alimentos procesados todavía más, ¿no? Entonces, una pizza, 1.259 litros, una hamburguesa, 2.400 litros, una botella de jugo procesado, 170 litros, o sea, nos tomamos, ¿qué? 60 mililitros, ¿no? Y se gastó 170 litros para hacerla. No nada más los alimentos, todos nuestros productos consumen agua. Una playera de algodón, 2.000 litros. Unos pantalones, 10.800 litros. Unos zapatos, 8.000 litros. Una hoja de papel, 10 litros. Un celular, 23.200 litros. Una televisión, 136.000 litros y un carro, 246.052 litros. Entonces ustedes pueden sumar, si hacen el ejercicio, pueden sumar los productos que hay en su casa, cuánto tienen de ropa en su closet, y entonces van a saber todo lo que se ha gastado de agua del planeta para hacer esos productos y que nosotros estamos gastando, ¿no? Entonces, imagínense no sé cuántos centros comerciales hay en la Ciudad de México, pero cada centro comercial, el 80% son tiendas de ropa, ¿no? Entonces, actualmente se considera que la industria que más contamina es la industria del vestido. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Entonces son consejos muy prácticos. Entonces para cuidar el planeta, primero hay que hacer conciencia. La conciencia viene cuánto gastamos de agua y que el agua no solamente se gasta directo, sino también en todos los productos que consumimos. Entonces, empezamos por una de las que en México gastamos más, la regadera, ¿no? Entonces, en todas hay que revisar nuestras instalaciones y reparar de manera inmediata las fugas y darle mantenimiento a todo nuestro equipo doméstico, ¿no? Entonces, la regadera es una, ¿no? Entonces, a usar regaderas ahorradoras, es decir, que hacen microgotas en vez de gotas muy grandes que además bañan mejor que las gotas grandes, ahorran del 30 al 70%. Es decir, que si ustedes gastan 100 litros actualmente, a lo mejor podrían disminuir su gasto, pues al menos un 30%, ¿no? La otra, indudablemente, es disminuir el tiempo de bañado. No podemos durar media hora, 20 minutos, 15. En teoría deberíamos de bañarnos entre 3 a 5 minutos. La primera ciudad del mundo que se quedó sin agua, una zona urbana importante, fue Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y cuando ellos se quedaron sin agua, porque se quedaron sin agua, les asignaban a cada habitante, creo que de 80 a 100 litros por día. Y les decían que tenían que bañarse en 1,5 minutos, ¿no? Entonces, nosotros vamos para allá. Entonces, será mejor que practiquemos bañarnos lo más rápido posible. La otra es, para hacer esto de menos de 5 minutos, es enjabonarse bajo el chorro de agua. Entonces, hay que enjabonarse pelo, cuerpo, y después abrir la llave y entonces ya enjuagarse, ¿no? Eso de estar bajo la regadera, bajo el agua, pues es un desperdicio impresionante. O sea, ya vieron, son 20 o 10 garrafones. O sea, carguen 10 garrafones para que vean la energía que se requiere para llevar esa agua.
¿no? Ahora, la otra es la frecuencia del baño. Yo sé, aquí vi un estudio, en realidad en México nos bañamos 8 veces, en promedio 8 veces, es decir, que hay personas que se bañan más de una vez al día, ¿no? Ahora, me puse a ver cuál es científicamente, o sea, que se hace un estudio de que cuántas veces nos deberíamos de bañar, pues según la Universidad de Harvard decía que de 4 a 5 era suficiente para no tener problemas dermatológicos ni de salud, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el fin de semana pueden no bañarse. Para cuidar del planeta se requiere cambios de hábitos, ¿no? Los cambios de hábitos son muy complicados, ¿no? Tal vez es el primer reto que tenemos como humanos. Entonces, bueno, una es la lavadora. Eliminar otra vez fugas y dar mantenimiento. Este dato me sorprendió, una lavadora con puerta frontal, esas redondas, gasta 40% menos que las lavadoras de tinaco, porque en las lavadoras de arriba tienen que llenar todo el agua de tinaco y entonces ahí se desperdicia. O sea, el método de lavado es menos eficiente con tinaco que con la lavadora frontal. Entonces, si van a comprar una lavadora, están por comprar, pues sí deberían de considerar este dato. Utilizar las máximas cargas, no estar lavando de poquito en poquito, sino utilizar la máxima carga y disminuir la frecuencia de lavado. Si no queremos gastar agua, pues lo mejor es ensuciar lo menos posible también, ¿no? La casa, la ropa, etcétera. Para el excusado, otra vez, eliminar. Aquí es donde hay muchas fugas y no nos damos cuenta porque pues va escurriendo en la taza y no se ve, no se ve. Entonces, una manera de detectar la fuga en el excusado es poner una sustancia, un colorante. Y si ven que sin usarlo se está colorando el agua de la taza, pues quiere decir que se tiene una fuga y entonces hay que arreglarlo. Pero esta es una de las principales fugas porque no nos damos cuenta, ¿no? Entonces es darle mantenimiento. Hay ya excusados de bajo consumo de agua, creo que son de 4 litros, 4.5 litros los más eficientes, pero por ejemplo los antiguos son de 16 litros. Si no se pueden cambiar, una de las cosas que se recomiendan es llenar 2 botellas de agua de 1 litro y meterlos en los tanques para que esa agua ocupe el espacio y se disminuya el consumo de agua, ¿no? Y de preferencia utilizar los de 2 botones, ¿no? Para pipí popó, ¿no? Y no tirar papel ni cualquier otro objeto a la taza de baño porque es más complicado, o sea, se está contaminando más, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones para el excusado. Para lavar los platos, ¿no? Entonces, indudablemente para cuidar el agua, pues sí hay que hacer inversiones económicas y también de tiempo, pero pues no tenemos de otra. Entonces, otra vez, la llave de la cocina, eliminar fugas y dar mantenimiento. Antes de empezar a lavar los platos, o sea, en el momento en que se recogen de la mesa, ocupar tu servilleta que utilizaste, limpiar lo más que se pueda ese plato y ese papel, tirarlo a la basura, ¿no? Si son sartenes y que se utilizaron para la cocina, también utilizar papel para quitar toda la grasa, porque esa grasa que se va al drenaje y se llega a tratar parte del agua que se trata, se pierde muchísima energía para quitar esa grasa. Entonces, utilizar un papel limpiando los sartenes y tirarlos a la basura, ¿no? No dejar que la grasa llegue al agua. Entonces, separar por grado de suciedad. Entonces, lo que menos se ensucia pues son los vasos, los cubiertos, después los platos, ¿no? Y al final siempre dejar los platos más sucios o los sartenes. Y esos se recomienda ponerlos en una tina y remojarlos. Si tienen la fortuna de tener de esos fregaderos de 2 tinas, lo mejor es llenar una con jabón o bueno, incluso aunque no tengas fregadero de 2 tinas, utilizar una tina para enjabonar, una vez que limpias todos los platos, enjabonarlos, y otra tina para
para enjuagar. ¿Por qué? Porque una llave abierta por minuto gasta 12 litros. Entonces, por eso se gasta tanta agua al lavar los trastes. Enjabonar todo fuera del agua corriente, utilizar las 2 tinas y bueno, lavarlas en orden, ¿no? La otra cosa que me sorprendió es que yo pensaba que los lavaplatos gastaban más agua que lavarlos a mano y no, resulta que gasta un 90% menos de agua que lavar los platos a mano, ¿no? Entonces a lo mejor en familias pues que utilicen más platos, o sea, más grande, podría ser una opción, ¿no? El comprar un lavaplatos o que tienen el espacio, ¿no? Pero 90% es significativo el ahorro del agua. La otra es simular todas estas instrucciones es simular ese lavaplatos. Hay que quitar todos los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas las dos opciones. Consejos para cuidar el agua. Otra vez, arreglar fugas. Nunca dejar la llave abierta mientras haces cualquier otra actividad. Lavarte los dientes, lavarte la cara, rasurarse, nada. Nunca dejen esa llave abierta porque cada minuto pierden 6 litros, ¿no? Por 30 segundos por minuto son 12, entonces por 30 segundos son 6 litros de agua. No lavar el carro, obviamente no lavar el carro, la banqueta o patio con manguera, ¿no? Pues uno creería que eso ya no debería ser, pero es frecuente que uno lo vea en la calle. Si tienen jardín, sí hay un debate de si no hay agua, porque vamos a desperdiciar el agua en las plantas. El agua no solamente es un derecho humano, sino es un derecho para el planeta. O sea, todos los seres vivos necesitan el agua, ¿no? Entonces, en mi opinión, sí hay que regar. Ahora, no es lo mismo regar plantas que regar césped, o sea, el pasto, ¿no? El pasto sí es un tema porque además el pasto no está adaptado a nuestras condiciones. El pasto original pues, viene de Escocia y en Escocia pues hay una saturación ambiental de agua, ¿no? Entonces el pasto requiere mucha agua, no es adecuado para las condiciones ambientales de nosotros y aunque se ve muy bonito, pues es un tema lo del pasto, ¿no? Entonces, una es escoger tus plantas de acuerdo al ambiente que tienes en tu casa. Es decir, si tu casa está muy soleada, tendrías que estar poniendo plantas de desierto, ¿no? Cactus, magueyes, ¿no? En el caso de si nunca te da el sol y solo te da sombra, pues entonces serán plantas de sombra que son de bosque, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar el ambiente de nuestra casa o del jardín porque además un jardín puede en una parte darle sol, en otra parte le da sombra, en otra le da sol y sombra, y entonces ir adecuando en tu jardín las plantas de acuerdo al ambiente, pero hay que estarse fijando a lo largo de todo el día cómo le da el sol y la sombra, ¿no? Entonces, la otra es saber qué cuidado se requiere por planta, porque un maguey no necesita la misma cantidad de agua que una planta de bosque, ¿no? Entonces, hay que saber qué plantas tenemos y cuál es la frecuencia de riego. Regar siempre debe de ser regar muy temprano al amanecer, porque es cuando a lo largo del día la planta requiere agua para hacer sus funciones. Si no se puede a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces se recomienda en la noche, porque si lo hacen al mediodía, toda esa agua se evapora y prácticamente no cae nada de agua a la planta, entonces se desperdicia el agua y la planta no la va a aprovechar. Reutilizar el agua, por ejemplo, pues no sé por qué no se ha arreglado, pero eso de que abre la regadera y sale agua fría y entonces toda esa agua sigue cayendo, entonces pues tratar de recuperarla, por ejemplo, para regar plantas. La otra es que cuando lavan las verduras, pues es agua con tierra, entonces esa agua la pueden recuperar y también ponérsela a las plantas, ¿no? Entonces tratar de reutilizar. Incluso puede ser que si están trapeando, no le ponen cloro, no le ponen nada, pues si nada más es tierra, al final nuestra casa es con tierra, ¿no? Entonces también esa agua se puede utilizar para regar. El otro es utilizar regaderas, ¿no? Estas regaderas,
son mejor que utilizar una manguera, ¿sí? Entonces, lo mejor es ir regando planta por planta en vez de hacerlo de manera extensiva, ¿no? Es mejor ir de planta en planta, ¿sí? Y la otra recomendación es utilizar piedras para cubrir el suelo para que no se evapore esa agua. Y el otro que ayuda a poner piedras es que en la época de vientos, pues la tierra seca no vuela y entonces también ayudas a mejorar la calidad del aire. Cuidar el agua del planeta también implica que estamos cuidando nuestra salud y nuestra economía. ¿Por qué? Porque como vieron en el agua virtual, pues comer productos no procesados gastan menos agua que comer productos procesados, que comer una pizza o una hamburguesa. Entonces, tener una dieta balanceada ayuda a conservar el agua. Además, debemos de comer menos carne que frutas y verduras. Entonces, si disminuimos el consumo de carne y aumentamos el de frutas y verduras, también cuidamos el agua y también estamos cuidando nuestra salud. Prefiere productos naturales a los procesados, misma razón, ¿no? Además de que nadie te recomienda comerte pizzas y hamburguesas, ¿no? Se te recomienda comer sano. Consume productos locales y de temporada, ¿no? Porque los productos locales consumen menos agua al no transportarse desde el otro lado del planeta, ¿no? Entonces, consumir productos locales y de temporada, además ayudamos a la economía de nuestra local, ¿no? De nuestra región. Disminuye tu consumo de productos, por ejemplo, sobre todo de ropa. O sea, es una cantidad impresionante que se requiere de agua para hacer ropa. Y entonces, si consumes menos ropa, zapatos, celulares y televisores, pues ayuda a tu economía y también ayudas a disminuir el consumo de agua. Y por último, disminuye tu consumo de botellas de plástico. No puede ser que seamos el país que más botellas de agua consumimos y además, aunque sean reciclables, no tenemos todavía toda la infraestructura para poderla reciclar. Entonces, esas botellas de agua se van a ir a la basura y eso va a acabar finalmente en la naturaleza, ¿no? Utilicen sus termos para cargar agua, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que no sea utilizar botellas de plástico. El agua es un derecho humano, o sea, todos los humanos tenemos el derecho a tener agua. Cuando en México, o sea, si bien es cierto, el promedio es de 380 litros por día por persona, eso es en promedio. Lo quiere decir que hay personas que gastan 550 litros por día por persona. Y hay personas que tienen menos de 100 litros por día por persona. Entonces, cuando tú gastas de más, le estás quitando a alguien esa agua, ¿no? Entonces, tenemos que conservarla para que todos tengamos acceso a esa agua. El agua no solamente es para nosotros, sino para las generaciones futuras. Es como les dije, su cuenta de banco le tiene que durar para toda su descendencia. El agua pertenece al planeta y a todas las especies, no nada más a los humanos, ¿no? También los animales, las plantas, todos requieren agua. Entonces, hay una cosa que se llama gasto ecológico, es decir, cuando nosotros obtenemos agua de un río, tenemos que garantizar que ese río va a conservar todo el ecosistema. Si le sacamos más agua, quiere decir que estamos sacrificando a ecosistemas naturales. Entonces, es importante saber que el agua la tenemos que compartir con todo el planeta, ¿sí? Es obligación de todos conservar la calidad del agua, no nada más del gobierno, también nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Y la otra es, los mejores defensores del agua somos nosotros, ¿no? Los políticos no, los empresarios no, sino somos los usuarios finales los que nos debemos preocupar realmente. Y tenemos la obligación de exigir a nuestras autoridades que hagan infraestructura, etcétera, para garantizar esto, ¿no? Pero es obligación ciudadana también. Aquí les puse un ejemplo, es en Sinaloa. Ellos organizan un día al año que se llama pesca de la basura, que es en las lagunas que hay en Sinaloa. En un día sacan 280 toneladas de plástico y de basura del mar. 280 toneladas en un día.
¿no? Entonces aquí lo que ellos hacen es que van promoviendo esta actividad y el que gana, el que más basura saca, se gana 10,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Pero, o sea, en un día se sacan 280 toneladas de basura en un solo lugar, ¿no? Obviamente, creo que ahí en el sumidero es impresionante también la cantidad de botellas que llegan ahí, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia que la botella de agua que tiramos normalmente acaba en algún río y del río a una laguna o al océano. Y bueno, pues aquí está, ¿no? No solo nosotros necesitamos el agua. Aquí les quise presentar este ejemplo, que es un ejemplo de que todos tuvieron que contribuir a recuperar este río. El gobierno, los ciudadanos y los empresarios, todos, o sea, la sociedad completa logró que esto se hiciera. Entonces, les recuerda el segundo piso, ¿no? De nosotros. Esta era una de las principales vías de Seúl, de Corea del Sur, ¿no? Entonces, decidieron que, pues, que les causaba más problemas, más tráfico, etcétera. Y entonces decidieron recuperar el río. Como nosotros el viaducto, pues antes era el río, era un río, ¿no? Entonces ellos decidieron recuperar su río, como para nosotros el río, el viaducto, y levantaron todo el concreto, y ahora es un río, otra vez, ¿no? Lo hicieron en 2 años. Entonces, cuando la sociedad completa, gobierno, empresarios y ciudadanos, nos planteamos y nos juntamos en un objetivo, sí se logra, ¿no? Entonces, este es un río que actualmente es esto. ¿Y ustedes creerán que eso solamente ocurre ya? No, yo participé en un proyecto donde había ya una iniciativa de recuperar el río Eslava, que es el río que viene desde Coajimalpa y llega ahí enfrente de los viveros. Es un pedacito ya de río que se ve. Ya hubo esa iniciativa, solo que pues dijeron que no había dinero y los ciudadanos dijeron que iba a ser un problema, ¿no? Entonces en México ya hay iniciativas, pero solamente hay que ponernos de acuerdo. Entonces ese proyecto creo que participé en él haciendo la manifestación de impacto, pues no sé, hace como 10 años. O sea, sí ha habido iniciativas, pero todavía no nos queda claro que sí va a haber problemas, porque imagínense levantar todo ese pavimento, claro que afecta a todo el mundo, claro que cuesta mucho dinero, ¿no? Pero si consideran los beneficios ambientales de recuperar un río, pues aquí está, ¿no? Entonces, pues con esta plática espero que sean conscientes del agua, del cuidado del agua y que puedan corregir algunos problemas. Sí. Gracias. Yo quiero preguntarle a Sachiko, y bueno, es algo que en algún momento hemos platicado, y bueno, ella me comparte o nos comparte en esa charla la situación actual en el tema del agua en México, ¿sí? Sabemos que pues muy pronto vamos a estar muy limitados de agua, pero bueno, háblanos acerca de eso, porfa. La Ciudad de México se abastece de agua de 2 fuentes principales. Una es los pozos, el agua subterránea, y el otro es el sistema famoso Cutzamala. Ese sistema Cutzamala se construyó creo que en los 80s y traen agua desde el Estado de México y Michoacán. ¿Y qué significa eso? Que estamos dejando sin agua a mucha gente del Estado de México y de Michoacán, porque toda esa agua nos las traemos hasta acá. Lo que implica que son estaciones de rebombeo, porque hay que subir el agua, ¿no? Para pasar las montañas y luego que caiga al Valle de México. Entonces implica además un gasto enorme traer esa agua, ¿sí? Entonces, actualmente, el año pasado llovió el 60% menos que otros años. ¿Y eso qué significa? Que las presas en donde está almacenada esa agua en el Estado de México y en Michoacán llovió menos y por lo tanto no se llenaron, ¿no?
Entonces, actualmente el sistema Cuchamala está al 39% de su capacidad, o sea, mucho menos de la mitad. ¿Y eso qué significa? Pues que, y somos, o sea, ¿ya vieron cuánto nos gastamos de agua a diario? Entonces, esa agua, ya todos estamos rezando para que llueva en junio, o sea, que esa agua nos alcance hasta junio. Si no llueve en junio, ya nos quedamos sin agua. O si seguimos desperdiciando esa agua, no vamos a llegar en junio. Entonces, con agua ya disminuyó el 25% del consumo del abastecimiento de agua del Valle de México, ¿no? Entonces, ya muchas colonias, o sea, yo he estado preguntando, por ejemplo, ahí en Lomas de Sotelo, los departamentos que viven en el cuarto, quinto, ya no hay suficiente agua. No hay suficiente presión para que los departamentos de hasta arriba tengan agua. Entonces, imagínense que ellos tienen que agarrar su agua hasta el cuarto o quinto piso, ¿no? Y hay otros lugares, otra amiga vive por Atizapán, y ahí tiene una semana agua y otra semana no tiene agua, ¿no? Entonces, sí ya hay escasez de agua. Es importante que ya tomemos acción en nuestras casas de disminuir nuestro consumo de agua. Esa es nuestra situación. Este año, bueno, ayer hubo alerta de calor de 30 grados aquí en la Ciudad de México por el calor que hacía. Ahora, imagínense ustedes en abril y mayo el calor que va a hacer y que además vamos a tener un consumo limitado de agua, ¿no? Entonces, es urgente que los ciudadanos hagamos conciencia, porque otra vez podemos decir que el gobierno no hizo, que el gobierno no sé qué, pero está en nuestras manos disminuir. Somos más de 20 millones en la zona metropolitana, que si disminuimos a la mitad nuestro consumo, pues a lo mejor nos aguanta para que esperemos que en junio llueva. Esa es la situación actual. Y bueno, evidentemente nuestro acuífero está sobreexplotado. Ahí cerca de mi casa ya hicieron un pozo a 600 metros. Gracias. Y bueno, no es para espantarnos, pero sí. El miedo no nos debe de paralizar, nos debe de hacer que hagamos acciones, ¿no? El miedo no nos debe de paralizar, nos debe de impulsar a hacer acciones. Claro, y bueno, este Zoom, justamente por eso decidimos grabarlo para que podamos seguir compartiéndolo con toda la gente que conocemos, de tal forma que todos podamos hacer conciencia en este tema. Sashiko, de verdad, gracias por todo lo que nos compartes, por todo. Ah, hay preguntas, qué bueno. Sí. Mónica Monroy pregunta que si el agua que se pierde no se regenera. Déjenme decirles, se fue tu voz, Irma, que estoy realmente impactada por la situación y que desde ya estoy tomando cartas en el asunto. Bravo, bravo. Ahorrar agua. Gracias. Ahorita estoy haciendo la prueba y con medio vaso de agua me lavé los dientes y con la que sobró me estoy limpiando la cara. Gracias. Qué bueno que nos lo compartes porque es una buena práctica que nos va a servir a todos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a regresar a la pregunta de Moni, que sí. El agua de mar, si se puede reutilizar, es que quiero que se escuche la pregunta en el micrófono, ¿sí? Que si el agua que se pierde ya no se regenera, ¿sí? ¿Y cuál es la opción o el apoyo de las regaderas de níquel? Otra vez, el agua no se pierde, ¿no?
El agua sigue en su ciclo hidrológico. Pero ¿cuál es el problema? Es que esa agua, al ensuciarla, ya no es accesible para nosotros, ¿no? Entonces habría que tratarla y ya hay tecnología, pero es muy cara. Ya hay tecnología de plantas de tratamiento que llegan de agua residual a hacerla a agua potable, ¿no? Eso ya existe, pero en este momento no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, el agua que ensuciamos es agua que ya no es potable para nosotros. Va a llegar a los ríos y al mar. Entonces va a llegar sucia al río y al mar. Se va a volver a evaporar, pero ¿cuál es el problema? Actualmente con el calentamiento global, el agua está cambiando su distribución, ¿no? O sea, realmente hay lugares en donde llueve muchísimo y hay otros lugares en donde está lloviendo poco. La razón es que hay una relación en la atmósfera, entre la atmósfera y el mar. Entonces, cuando el mar se calienta, tiene efectos en la atmósfera y en los vientos. Entonces, el agua está cambiando su distribución. Entonces, otra vez, el ciclo hidrológico continúa, pero no está siendo, o sea, nosotros estamos haciendo que no sea accesible para nosotros. Al estar cada vez sacando más agua de la que se llega a los mantos acuíferos, pues esa agua cada vez está más profunda. A 600 metros se considera que esa agua es agua fósil, es decir, tardó millones de años en llegar hasta allá abajo. El agua superficial, que más somera, que está en la tierra, esa es la que normalmente usamos, pero como ya no la acabamos, entonces hay que ir más abajo, pero estamos saca y saca agua. Hay un estudio que se hizo que consideran que todo el agua, porque no nada más es en México, sino en todo el planeta, que toda esa agua que estamos sacando de los acuíferos y la estamos poniendo en otro lugar, está cambiando en la rotación de la Tierra. O sea, ya cambiamos la rotación de la Tierra. Y eso puede tener implicaciones en hacer los días más cortos o más largos en otros lugares, ¿sí? Entonces, ese es otro tema ambiental muy importante, que es el calentamiento global. Ese calentamiento hace que los periodos de sequía es un ciclo normal, la sequía y las lluvias, pero con este calentamiento estamos haciendo que estos eventos se hagan más pronunciados, es decir, las sequías sean más fuertes, los calores sean más fuertes, las lluvias sean más fuertes, y la otra es los huracanes. Entre más caliente está el océano, más huracanes se forman y se forman más fuertes. Pero si ustedes vieron el año pasado, no solo es a nosotros. Normalmente no llegaban huracanes hasta Nueva York, y el año pasado no sé cuántos les llegaron, ¿no? Entonces, estamos cambiando los fenómenos naturales. Eso siguen, pero a nosotros nos afecta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años el limón creo que estaba a 100 pesos el kilo, algo así, y me preguntaron qué había pasado. Bueno, pues es que en ese año el calor llegó desde enero, febrero, las florecitas que actúan naturalmente, pues dijeron, pues ya es primavera, abrieron, llegó un frente frío, congeló las flores, se cayeron y por eso ya no hubo limón. El agua de mar, sí, en la ciudad de Los Cabos, digo, en Los Cabos, aquí en la Ciudad de México, se obligó a todos los campos de golf y creo que a hoteles a utilizar plantas desalinizadoras, ¿sí? Sí es una alternativa, también es caro, pero es una alternativa, pero no para la Ciudad de México. O sea, estamos a kilómetros, entonces sería un gasto enorme, ¿no? Entonces sí es factible para las ciudades costeras utilizar agua de mar, pero otra vez, ¿no? O sea, necesitamos hacer conciencia, no gastarnos el agua, ¿no? Pero indudablemente sí se puede utilizar el agua, ¿cómo se llama? Se puede utilizar el agua de mar. Sí hay una tecnología, es cara, pero incluso en México ya se está aplicando, ¿no? La otra es pues esto hace como 2 años participé en un proyecto en donde se iba a utilizar todo el agua residual de una ciudad de Sinaloa, la iban a utilizar en una empresa y la iban a regresar como agua potable. Entonces esas tecnologías existen, pero no en México.
O sea, seguimos, ese proyecto no prosperó, se quedó también en proyecto, pero bueno, o sea, sí hay alternativas, pero no en el corto plazo. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué desierto es? De repente escuchamos que planta un árbol, ¿no? ¿Qué tanto ayuda eso a la naturaleza, a la lluvia, a generar más? ¿Qué desierto hay? De hecho, yo recomendaría, por ejemplo, que si tienen jardines y eso, es mejor plantar árboles que plantar arbustos o plantar flores. ¿Por qué? Porque los árboles permiten, detienen, con las raíces retienen el suelo, ¿no? Y entonces el agua puede filtrarse al acuífero. Entonces, si nosotros incrementamos nuestras áreas verdes, ¿no? Es mejor, ¿no? Si tú tienes un espacio, de verdad, la zona urbana de la Ciudad de México, ya vieron la mancha que es. Entonces, cualquier pedacito que ustedes dejen para que esa agua de lluvia se infiltre es una ayuda, ¿no? Entonces, sembrar árboles es mejor que sembrar hierbas, ¿no? O sea, es mejor. ¿Por qué? Sobre todo en áreas donde están en contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque al final va a dar sombra, ayuda más al ecosistema, sea urbano, da sombra, sirve para las aves, ¿no? Entonces, de todos modos, sí es bueno tener hierbas, pero ahorita que tenemos poca agua, yo creo que es preferible dirigirla hacia los árboles, ¿no? Entonces, las áreas verdes son importantísimas. Si ustedes pueden adoptar un camellón, descompactar el suelo para que esa agua se vaya filtrando, también es cualquier ayuda, ¿no? Entonces, el otro es que ya hay materiales que son impermeables. No sé si se acuerdan, pero en la Ciudad de México antes los parques tenían banquetas, concreto. Y hubo un programa en que se levantó todo el concreto y se puso un material que es permeable, es decir, que ayuda a que el agua se infiltre. Entonces, pues también eso se puede hacer dentro de las casas o pues en jardines, o sea, tratar de que haya más áreas verdes en nuestro entorno y sembrar árboles, pero no nada más sembrarlo, hay que estarlo cuidando, hay que estarle echando agua, etcétera, para que llegue. La otra es que muchos me dicen, bueno, ¿es por qué voy a desperdiciar el agua? Bueno, si no quieren un árbol, pueden ser un árbol frutal, una papaya, etcétera. Entonces, da alimento y además pues, da servicios ambientales. Gracias. Y bueno, también una práctica que nos compartió era referente a la época de Día de Muertos, donde regularmente compramos la florecita de cempasúchil, se seca y ahí va para la basura, pero con todo y tierra. Me gustaría que nos platicara sobre eso. Bueno, el lado es como les dije, el planeta es un sistema cerrado, su cuenta de banco, es su dinero, ustedes lo gastan o lo invierten y lo recirculan, ¿no? Entonces, el suelo es exactamente lo mismo que el agua. El suelo que tenemos es el suelo que hay. El suelo tarda millones de años en formarse. ¿Por qué? Porque se tarda en disolver la tierra, en que caigan las hojas de los árboles, en que los microorganismos los descompongan. Entonces, el suelo es un recurso que se considera no renovable. ¿Por qué? Porque se tarda mucho en formarse, ¿no? Entonces, actualmente, si ustedes se fijan, en muchos lugares ya no te dan tierra, te dan hojas en las plantas. ¿Por qué? Porque ya no estamos acabando el suelo de la Ciudad de México. O sea, ahí la práctica es, van a los cerros, le rascan, y esa es la tierra que nos venden por 20 pesos. O sea, 20 pesos que luego tiramos a la basura y que va a los rellenos sanitarios. Entonces, digo, a los rellenos, sí, los rellenos donde está la basura. Entonces, todo el suelo que ustedes ya no utilizan lo pueden regenerar con tierra, con el café, con composta. Ustedes pueden hacer composta fácil. Aún en un departamento se podría hacer de verduras, sobre todo. La fruta es más complicado y de comida cocida es más complicado, pero ustedes pueden ponerla en una cubeta, ponen las cáscaras de la zanahoria, de la papa, del chayote, los restos de calabaza, el huevo y todo triturado, o sea, lo más finito posible. Se pone una capa, se pone tierra, se pone otra capa, más o menos en 6 meses ya está lista para enriquecer la tierra que tenemos en nuestras macetas, etcétera.
Entonces, la tierra que tiran de Nochebuenas, de cempasúchil, de todas las plantas temporales, o de que se les murió la planta y dicen, ya tírala a la basura. No, recupérenla, pónganla en un parque, o sea, traten de, los recursos que existen en el planeta son los que tenemos, no hay más, no hay más. Una vez que los desperdiciamos, los tiramos, los echamos a perder, ya no los vamos a recuperar. O sea, sí los recuperamos, pero nos va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Gracias, chico. Oigan, pues de la pregunta que hiciste, Moni, con respecto a si las regaderas de níquel son ahorradoras, no son, pero nosotros en nuestra casa lo que pudimos hacer, como la regadera de níquel, claro, tiene la cabeza de la regadera que saca 5 chorritos, ¿no? Ya sabes, te masajea y no sé qué tantos, está padrísimo, pero bueno, como nosotros somos del mismo estilo que está chico, entonces lo que hicimos fue que le pusimos estas regaderas ahorradoras, que son unas chiquititas y eso ayuda a que tenga más presión el agua a la hora de bañarnos. Porque sí, para las regaderas de níquel se necesita que haya buena presión en la casa. En nuestra casa, más o menos, pero con esta regadera funciona muy bien. Entonces, tienes el filtraje que te hace el cartucho de níquel y los beneficios del agua que ya está, pues, en fin, purificada, que no tiene tanto cloro, etcétera y en fin, sin residuos, pero la ventaja es que estás gastando mucha menos agua, entonces sí se puede porque la regadera se presta. Hay personas que en sus casas tienen estas regaderas que son de un cuadro y salen en fin, que son bonitas y bueno, que la gente las tiene en su casa. Ahora estamos aprendiendo a tener conciencia de qué podemos hacer con ellas. Entonces, no sé si hay más preguntas, me asomé ahorita, pero como no estuve desde el principio, entonces, niñas, ¿no? ¿Ya se desmayaron? Yo también. Está chico, espérame, no, yo tengo. Sí, acá viene Irma. No te vamos a dejar ir. Comentaste que el papel de baño, que es mejor separarlo. Yo escucho en muchos lugares que el papel está hecho para degradarse, que sí es conveniente depositarlo en la misma taza del baño. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Por ejemplo, en los centros comerciales, creo explícitamente sí les dicen que no los tiren, ¿no? O sea, que los tiren en la taza por el problema de luego manejar el residuo. Pero en las casas no se recomienda tirar el papel del baño en la taza, porque requieres más agua. O sea, al final vas tapando la tubería. O sea, ese papel no se deshace de manera inmediata y depende mucho de si tu sistema de drenaje es bueno, si o sea, si la presión del agua, si de tu excusado, etcétera. Entonces, lo mejor es que el agua no le pongan cosas químicas, o sea, digamos que se vaya lo menos sucia, ¿no? Sobre todo productos químicos, por ejemplo, ¿no? Porque al final, pues los residuos orgánicos son orgánicos, ¿no? Por ejemplo, en Japón lo que hacen es que tienen fosas sépticas, no tienen drenaje. Y entonces tú pagas para que recojan en esa fosa séptica, tú pagas para que recojan tu residuo y esos residuos se van directo a una planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque finalmente son residuos orgánicos. No sé si vieron la película de que se pierde en el espacio y siembra papas con todos los excrementos. Pues eso es lo que pasa. O sea, normalmente pues, los residuos, no, lo que pasa es que somos ya muchos, ¿no? Pero se mandan a una planta de tratamiento y eso se utiliza como abono agrícola. Ya una vez desinfectado, tratado, etcétera, se puede utilizar, ¿no? Al final es orgánico. Al final, normalmente, si viviéramos en las cavernas, pues se va a la tierra lo descompone y otra vez se va al ciclo, ¿no? Acuérdense que todo en el planeta son ciclos. Nosotros hemos modificado esos ciclos, ¿no? Entonces, actualmente en México no hay estos tratamientos, pero lo mejor es no tirar nada en el excusado. Bueno, por último, nos hablaste en algún momento de la composta, ¿no? ¿Cómo podemos, pues tratar, como dices, aunque no tengamos jardín, que sí podamos
pues aprovechar además las cáscaras de la verdura, etcétera, para enriquecer la tierra. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre eso? Sí, pues es muy fácil, o sea, ustedes agarran, pelan sus papas, sus zanahorias, chayotes, la calabaza, el pepino, lo cortan lo más que puedan y ponerlo en una cubeta con tierra, o sea, ponen una capa de tierra, una capa de verduras y así la van haciendo conforme va pasando el tiempo hasta que la llenan. Más o menos se tarda como unos 6 meses, 8 meses, dependiendo de las condiciones. Si pueden, después de un rato lo empiezan a mezclar, ¿no? Si ya la capa de abajo ya lleva un rato, antes de ponerle la siguiente capa la pueden revolver y irlo poniendo así. Y lo más, igual el café también se puede poner, los restos de la cafetera, el huevo bien triturado. Y ya después eso se puede, después de 6, 7 meses, se mezcla ya con la otra tierra y esa tierra se enriquece, ¿no? Con todos los nutrientes. En el caso de la fruta, dices que no. Yo, por ejemplo, las cáscaras las deposito en una maceta, que es para eso, se van deshidratando. Digo, no es mucho lo que yo genero, o sea, y es fácil al depositarlas ahí, que se vayan deshidratando solas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cáscaras de limones, que pues generalmente usamos mucho, ¿qué podemos hacer? O en el Ay, qué bonita cancioncita, ya íbamos a ponernos a bailar. ¿Sí? La fruta, en el caso de la Ciudad de México, como vivimos en espacios muy pequeños, el azúcar se fermenta y entonces huele mal. Entonces es complicado manejar dentro de las casas, a menos de que tengas un jardín grande que puedas, o sea, ponerlo hacia el fondo y tener mucha tierra, etcétera. Sí se recomienda, pero yo no les recomendaría dentro de un departamento o una casa pequeña porque se generan malos olores, atraen moscas, hormigas, etcétera. Entonces, dentro de una casa es complicado. Por ejemplo, esas cáscaras de verdura deshidratadas, yo regularmente las pongo en mis macetas. ¿Sí, sí sirven? ¿Sí se aprovechan? ¿O es mejor hacerlo como nos comentabas de la composta? Ah, ajá, no, la de la verdura, lo mejor, o sea, sí se puede si tu consumo es bajo, ¿no? Ponerle encima de las macetas, pero pues, si es una familia, a lo mejor le gana la cantidad de verdura encima de las macetas. Entonces, lo mejor es poner una cubeta con tierra, las cáscaras, etcétera. O sea, eso depende ya de cuántas personas viven, ¿no? O sea, de cuánto se va generando de basura. 2 personas a lo mejor sí, a lo mejor ya 4 o 5 ya no es no, pues no hay macetas, pues también el espacio es pequeño, ¿no? Bueno, ya nos surgió alguna duda, ¿verdad, comadrita? ¿No? ¿Tú quieres? ¿No? Aprovechemos, Sashiko. Y bueno, la verdad es que gracias por traernos toda esta información. Es increíble cómo no existe el conocimiento, la cultura, la educación y de cosas tan elementales que sí pueden servirnos y podemos contribuir. Y bueno, dicen que un granito con otro granito, ¿verdad? Claro que podemos hacer la diferencia. Si nosotros regamos esta información y pasamos la estafeta, podemos ayudar a hacer esa conciencia que es importante. Quiero compartir varias pues tips, porque a veces uno ve estos datos o los escucha de verdad, nos da el patatús, ¿no? Y encima, de alguna manera volvemos a nuestros malos hábitos porque no se nos prende el foco de cómo hacer, ¿no? De qué hacer. Por ejemplo, hace rato estaba platicando con Sachiko, aquí nos encontramos una bolsa con letritas japonesas y dice Sachiko, claro, en Japón tienen todo un sistema de recolección y reciclado del plástico.
O sea, ¿qué sí podemos hacer nosotros acá en México en nuestras casas? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es todas las bolsas de plástico que vamos al súper, llevamos nuestras bolsas guaraguá, pero al final bolsas de plástico, lo que hacemos es, antes las lavábamos, ahora ya nos dimos cuenta que está de la jodida andarlas lavando, entonces, bueno, pues las volteamos, las sacudimos, ¿no? Y digo que pierdan el agua que traían las verduras o la poca humedad, y las ya secas las doblamos y las llevamos a los mercados. Las personas que venden la fruta y la verdura las reciben y te lo agradecen porque no tienen que gastar, pues a lo mejor nada más van a hacer 2 usos del que llegó a mi casa y de la señora que fue al mercado y compró. Bueno, 2 usos ya es menos que uno, por ejemplo, eso, ¿no? Nosotros en la casa el papel, por ejemplo, sí lo separamos del papel de baño. Todo lo que no sea del 2, se pone, entonces haz de cuenta, ni siquiera esos residuos huelen, se sacan separados. Ya, pues, ¿cuántas veces sucede lo otro al día? Pues, ¿qué te gusta? 2, ya si estás muy sano, ¿no? Considerando lo que comemos. O sea, ese tipo de cosas funcionan, lo que propone esa chico, ¿no? Limpiar los tenedores y los platos en el momento que todavía está húmeda la comida, que acabas de terminar de comer, le das una limpiada. Los platos llegan limpios o sea, prácticamente limpios a la tarja. Entonces, y tenemos, por ejemplo, otra recomendación, tenemos un atomizador, un jabón aguado, usamos jabón ecológico, pero en realidad cualquier jabón jala. Le damos un poco de spray al plato y lo dejamos. Pa, 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 pa. A la hora que los vas a lavar, ya están, o sea, literalmente casi los enjuagas y para afuera. O sea, son pequeñitas acciones, pero sí podemos hacerlas en nuestra casa. Tenemos unas tijeras fuertes como para cortar pollo en la cocina y toda la verdura en lugar de estar, que es la basura, ya estamos, ¿no? En lo chiquito, con las tijeras, las ponemos en un bowl y les metemos tijeras, se pican bastante bien, es bastante rápido, las tijeras son filosas y son grandes como para pollo, chac, 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 y eso se echa. La basura que sale de los árboles que están cerca de nuestra casa y eso, esa la volvemos a echar y conserva un poco la humedad del suelo, porque si no está de la jodida, no, o sea, le da uno pesar regar. Entonces, yo solo quiero compartir, siguiendo el ejemplo que nos da esa chico, o sea, de ciertas pequeñas acciones que sí podemos hacer en nuestras casas, sin pensar en que tengamos que salvar árboles, por ejemplo, que también pongamos atención a eso. A veces llegan a nuestra casa árboles que llegan volando, sobre todo fresnos, porque como tienen este tipo de semilla, y el jardinero para afuera, y yo, ya sabes, no se te ocurra. Ahí en botellas de lo que sea o trastes que te van saliendo del yogurt o de ese tipo de cosas, puedes sembrar esa plantita. Eventualmente te la reciben los jardineros que cuidan los parques. Ellos saben dónde ponerlas. A veces vas al parque y ya ves que la pobre no sobrevivió, pero al menos hiciste un esfuerzo y hasta el bote del yogurt sirve. Toma un poquito de tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo queremos que nos dure la tierra? O sea, chicos, ay, los regalos. Más preguntas. ¿no? Y bueno, Sashiko nos trajo algunas cosas, ahorita te las voy a acercar para que nos platiques un poquito acerca de esto. Gracias. Bueno, por ejemplo, se llama gel hidroagrícola. El gel hidroagrícola se mezcla con la tierra y ayuda a captar el agua, ¿no? Entonces, hace que, de hecho, lo hice en la pandemia y pues ahí sigue, ¿no? Entonces, en realidad tengo otro destapado y sigue igual. Entonces, ayuda a conservar el agua y se mezcla en el suelo y entonces hace que el agua se conserve y la planta la va obteniendo poco a poco, ¿no? Entonces, esta es una manera de que optimicen el uso del agua, sobre todo en jardines, pero también en macetas grandes, ¿no? Esa es una. La otra es hacer o sea, hacer riego por goteo. Hay estas cosas. Ahí están estos que se llenan de agua, se clavan y entonces la planta va chupando el agua, ¿no? También pues, nos ayuda que si se nos olvida regar, pues aquí ya está el agua y entonces la planta la va obteniendo, ¿no? Y pues también hay sistemas de riego por goteo, digo, son muy caros, pero bueno, quien tendrá la posibilidad de hacerlo en sus jardines, pues sería una opción también para hacer la conservación del agua, ¿no? Este es el hidrogel agrícola que viene en polvo. Uno lo puede aplicar así o puede aplicarlo hidratado, ¿no?
Y esto, bueno, pues el reuso, ¿no? Ya vimos cuánto se gasta para hacer cada uno de los productos. Entonces, el reciclado es muy importante para también disminuir la basura y el consumo de agua. Entonces, por ejemplo, me puse a hacer unas florecitas con bolsas de plástico, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas artesanías en el reciclado. Leí en alguna ocasión que se pueden reaprovechar las esponjas de lavar los platos, cortarlas y ponerlas en la tierra. He tenido tentación, pero como tengo la idea de que son totalmente de plástico y eso quién sabe cuándo se va a degradar, entonces no sé si sí o si no. Pues yo sí también he visto esa recomendación, pero a mí no me gusta porque sí contamina el suelo, ¿no? Entonces, pues mejor hay otros sistemas que ayudan a conservar el agua. Pero sí, está ese. Por ejemplo, el carbón activado que tienen los filtros de agua, ese carbón activado también ayuda a nutrir la tierra. Nada más que está en el plástico, entonces hay que cortarlo y utilizarlo. Respecto a eso, ahorita que estamos en campaña de repuestos, les súper recomendamos que si sus clientes son cercanos a su casa o si los ven, que les guarden los cartuchos. Niken tiene un programa en donde se rescatan los cartuchos que se traen aquí, o si juntas 5, o vives en Orizaba como Cristina o en Monterrey, donde sea, Niken te manda una guía y para que recoja, bueno, para que mandes los cartuchos, y los cartuchos los mandamos, Kimosabi, a nos mandamos a Valle Las Nubes con Grace Rodríguez, y ella vive y tiene un rancho donde también rescata no solo la tierra, sino los chavos y muchísimas cosas, chavos que están salidos de casas de hogar, y están rescatando la tierra de ahí, que es muy árida, porque está, no súper árida, pero es muy árida esa zona, está cerca de San Miguel Allende. Y entonces esos cartuchos los reutilizan. De hecho, el plástico, bueno, los cilindros los usan también para construcción. Entonces se aprovecha casi todo. Pregunta, si utilizamos el carbón, también la parte de abajo, que es de sílice, ¿se puede poner en la tierra o es contaminante? El sílice no. Tendría que revisarlo bien, pero el carbón activado seguro, sí. El sílice no estoy seguro. Y bueno, pues de verdad qué plática más nutrida, qué importante es todo lo que nos compartes y yo creo que vamos a aprovecharte muchísimo. De hecho, antes de comenzar, platicábamos nos salimos aquí al jardincito y bueno, Sashiko nos proponía o nos daba algunas ideas referente a las plantitas que tenemos aquí afuera y bueno, nos dijo muchas cosas muy interesantes que seguramente nos van a gustar a todos. Entonces, el próximo mes ya planearemos algún otro evento donde ella nos enseñe a hacer esas compostas o podamos contribuir trayendo no macetas, sino plantas de las que ella nos sugiera para poder plantar, valga la redundancia, y aprovechar este espacio de aquí afuera que tenemos y revivirlo, porque es algo muy bonito que sí sería importante tener, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y bueno, te trajimos unos detallitos con todo nuestro cariño, pues agradeciéndote de verdad tu tiempo, tu esfuerzo. Fíjense que yo a ella le proponía que nos compartiera esto hace un mes. Y bueno, la fecha era una semana después que yo le platiqué, me dijo, no, yo necesito prepararme, hacer una presentación. Y bueno, ayer platicando con ella me decía, es que investigué, fui, hice, o sea, wow, la verdad, porque todos los datos que ella nos comparte, pues están documentados, se fue a las plazas, anduvo investigando muchísimo y bueno, yo de verdad te lo agradezco mucho. O sea, yo me voy llena, llena, hay mucho que hacer. Gracias.
Está, chicos, con muchísimo agradecimiento te compartimos. Esta es la agenda de Yico, el grupo al que nosotros pertenecemos, y está muy buena, está muy completa, tiene mucha información que nos sirve en todos los sentidos, y pues muy útil, ¿no? Ahorita. Y ese es, exacto, los guantes, que además Irma fue la colaboradora de los guantes, porque ¿sí? No, ahí está. Lo que sigue es regalarle una cama, entonces bueno, vamos a... Ya hay colchoneta pro. Está, chico, muchísimas gracias. Increíble. Y no, hombre, y nos vamos a ver la semana, digo, el mes que entra, porque ya la embarcamos aquí entre Irma y yo, y Estelita la tacleamos para ese taller maravilloso de reforestar aquí en ¿cómo se llama? Nuestra terraza, y aprender otras técnicas que ella nos va a enseñar. Entonces, bueno, pues estamos seguras que vamos a tener muy buena entrada. También lo vamos a transmitir para nuestras compañeras que están en otras ciudades. Abrazo, beso, gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. La foto, ¿nos puedes sacar? Venga, venga, venga. La cara azul. Gracias. Niñas lindas, muchísimas gracias por acompañarnos. Me pareció, mira, está Cari, qué gusto, qué gusto. Vi que andabas enfermita, amiga, ya no supe de qué, pero bueno, pues espero que estés mejor y mejor. Gracias por habernos acompañado, gracias por la paciencia con los problemas técnicos, y esperamos que haya sido de utilidad. Las invitamos a estar el mes que entra, creo que es viernes 8 sí, viernes 8. Un abrazo para todas, qué paz.